Hola, cuenta regresiva, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es importante partir diciendo esto siempre. Esto no es lo ideal, siempre para mí va a ser mucho mejor estar presencialmente con ustedes y quiero que sepan que las únicas veces que hago esto y el único motivo va a ser siempre un tema de salud. Ya nunca lo hago por otra cosa, siempre por un tema de salud, porque prefiero estar ahí presencialmente. La Carola estaba con un dolor desde el Open, de hecho, hasta ahora con un dolor en el coxis, que ha venido bien limitada, sobre todo los últimos 2 o 3 días, que ha tenido que estar acostada porque se para y el peso del cuerpo le duele ahí en el coxis, en el huesito, pero la Carola tiene una fractura desde chiquitita en ese lugar, una lesión. Y cada cierto tiempo se le activa y dijimos que si hoy día se sentía mejor en la mañana, yo iba a ir igual. Y en la mañana me dijo, Caco, si es que me siento un poco mejor, anda nomás, pero le sigue doliendo. Y le dije, en realidad no, ella quería que fuera igual, pero le dije, no, si te empiezo a doler, después va a estar aquí sola, si necesitamos ir a alguna parte o alguna urgencia, bueno, tenemos que estar aquí con ella. Ella está muy triste, así que le pido por favor que estén orando por ella porque dice, ¿por qué me estoy enfermando tanto? Que por qué la muela, que por qué la disautonomía, que ahora el coxi, que esto, que lo otro. También está un poco desanimada en ese sentido, así que oren por ella para que recobre su ánimo, porque no le gusta faltar, no le gusta que yo falte, que le gusta que yo esté ahí, así que por favor estén orando por ella, porque además que cuando no los vemos los extrañamos muchísimo, porque los queremos muchísimo, quiero que sepan eso, los quiero mucho, no se lo digo muy seguido, hace tiempo que no lo hago de aquí adelante, pero los quiero mucho, sobre todo después de un evento tan grande y tan espectacular la semana pasada, que funcionó tan extraordinariamente bien, que también fue idea completamente de la Carola, y un equipo extraordinario, un equipo a otro nivel, chiquillos. Tenemos un equipo en cuenta regresiva, pero a otro nivel en cada una de las cosas que se hicieron. No quiero nombrar a nadie porque no quiero que se me olvide ninguno. Solamente quiero hacer una mención especial por el Luquita Chávez, que se hizo cargo de la cocina, de la gastronomía, le está estudiando eso y ahí tenemos un nuevo valor que nos va a estar ayudando de aquí en adelante en algunas de esas cosas. Así que le dan un aplauso ahí al Lucas Chávez, que estuvo trabajando en la cocina con un equipo de ustedes mismos ahí que estuvieron ayudando y participando y que lo que hicieron hizo que todo el evento, todo el Open saliera espectacular. Así que muchas gracias a todo el equipo que participó la semana pasada. Por lo mismo que nosotros queríamos estar ahí, salimos muy animados nosotros con la Carola del evento y bueno, algo el Señor quiere decirnos, algo está poniendo en nuestras vidas y ahí vamos a tener que ir dilucidando el tiempo de qué se trata esto. Por ahora voy a seguir enseñando esta serie de lecciones que le puse broma, que es la reacción que tenemos cuando alguien nos dice algo sin mucho fundamento. Sobre todo yo le decía a la gente que tiene el pretexto o pone pretextos para eludir a Jesús, pone pretextos que son comunes para eludir a Jesús, como que hay un acuerdo entre las personas que dicen, no, yo no creo, no, yo no soy del tipo cristiano, no soy del tipo religioso, pero que en realidad cuando dicen no soy del tipo religioso, en realidad no saben bien lo que es una persona de tipo religioso, sino que piensan solamente en esa caricatura de personas que le han hecho una muy mala fama a la iglesia, que le han hecho muy mala fama al cristianismo y no han investigado más allá. O dicen, yo no creo en la religión, pero nunca han ido a una iglesia, ni saben de qué se trata una religión, no saben de qué se trata el cristianismo, menos las otras religiones que sobre todo en el oriente se practican. Entonces, son respuestas superficiales, son pretextos comunes para eludir a Jesús. Y otra cosa que provoca que mucha gente eluda a Jesús y que eluda al cristianismo, o sea, hay dos palabras que son claves y que dentro del cristianismo, pareciera ser que dentro de la fe, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, dentro de la religión, se usa de una forma distinta que en todas las otras esferas de la vida. Es algo muy extraño, que es la palabra fe y la palabra creer. Por algún motivo, dentro del cristianismo, dentro de la religión, estas dos palabras se ocupan casi como mágicas. Como mágicas. Porque en cualquier otra área de la vida, nosotros sabemos lo que es fe y en qué ponemos la fe, y sabemos lo que es creer, pero pareciera ser que en el cristianismo funciona de otra forma. Porque la fe y el creer, para todos nosotros, para ti y para mí, nosotros creemos basado en evidencia. O sea, nosotros creemos basado
en la historia según la evidencia que se nos entrega en la historia, en la ciencia según la evidencia que se entrega a la ciencia, en todas las áreas de la vida relacional, nosotros creemos los demás según la evidencia que tenemos, pero pareciera ser que en el cristianismo no es así. De hecho, nosotros no solo creemos muchas veces basado en la evidencia, sino que también lo que nos ayuda a creer es que creemos basado en la confianza, porque creemos en evidencia y basado en la confianza que tenemos en la persona que entrega la información. Creemos basado en la confianza que tenemos en la persona que entrega la información. O sea, cuando éramos muy chiquititos en el colegio nos decían 8 por 7 y te decían que era 56 y tú creías que era 56 porque son parte de las tablas y no te ponía a corroborar y hacer 8 filitas de 7, quizás algunos lo siguen haciendo, pero uno confiaba en la persona que estaba entregando la información y basado en la confianza que nosotros tenemos en esa persona, nosotros creemos. O creemos basado en la evidencia. Son las dos formas que creemos, basado en la evidencia y basado en la confianza que tenemos en la persona que está emitiendo esa información. Pero por alguna razón, sobre todo las personas que no van a la iglesia creen, y muchas personas ha pasado lo mismo, que la fe y las creencias religiosas están divorciadas de la razón, que no tiene lógica, que no tiene razón, que no tiene pensamiento, y se confunden con esperanza, como que la gente dice, no, si esta persona cree que algún día va a pasar algo, así que tienen la esperanza de que... No, porque esperanza no es lo mismo que fe. Por eso se confunde con esperanza. La fe y las creencias religiosas, por algún motivo, la gente piensa, y en práctica en algunas iglesias también, está divorciada de la razón y se confunden con esperanza. ¿Y por qué? Porque desde muy pequeño uno escuchó frases como tú solo tienes que creer, aplica fe nomás, tienes que creer, aplica confianza en tu vida. Entonces, por supuesto, está pasando por una crisis, no, tú solo tienes que creer, tú tienes que creer, o solo tienes que aplicar fe. Es que estás aplicando fe, tienes que aplicar más fe. Entonces, por eso hay personas que no tienen un fundamento, no tienen una evidencia, y es una fe y un creer muy débil y muy liviano. De hecho, esa es la razón porque muchas personas abandonan fácilmente el cristianismo, y es porque ellos nunca fueron convencidos primero que todo. O sea, nunca fueron convencidos, nunca se les dio una evidencia real y concreta de por qué tener fe. Y algunos de ustedes podrían decir, no, pero yo creí porque yo vi lo que Dios hizo en esta persona, yo vi lo que... Sí, está bien, pero en definitiva nunca dieron una evidencia concreta, histórica, fundamento para decir, sí, no, yo no me voy a mover de aquí. Porque viene cualquier persona y te dice, mira, te entregan un fundamento y te dicen, mira, no tienes que tener fe en el cristianismo por esto y por esto otro. Y como tú no tuviste un fundamento sólido, nadie te convenció de por qué tenías que tener fe, de por qué tenías que creer, abandonan fácilmente el cristianismo. O leyeron un libro y y en el libro decía, mira, este fundamento dice que contra el cristianismo, entonces abandonan fácilmente el cristianismo. O ven un Reels. Porque ese Reels es mayor fundamento que el que le dieron para tener fe. Entonces, como les digo, es interesante, se transforma muy interesante en que muchos abandonan fácilmente porque no tienen un fundamento, no fueron convencidos con un fundamento sólido. Y en esta serie de lecciones, y específicamente hoy quiero abordarlo un poco más desde la perspectiva del cristianismo, más que de la perspectiva de las personas que no creen, que es lo que he hecho las semanas anteriores. Quiero ocupar un libro específico de Juan. Y me di cuenta que Juan tiene apellido. Juan Cebedés. Juan Cebedés. ¿Por qué? Porque aquí en español, en el castellano, se nombran los apellidos de esta forma. Los hijos de Álvaro significa Álvarez. Álvarez significa los hijos de Álvaro. Martínez, los hijos de Martín, ¿no es cierto? Rodríguez, los hijos de Rodrigo. Y ahí no me acuerdo cuál más, pero entonces por eso se llama Juan Cebedeo, porque era Juan hijo de Zebedeo. Mira, estoy completamente seguro que esto, si hubiese estado ahí, hubiese funcionado mucho mejor este chiste, pero fue muy fome, era un chiste.
Ya, en fin, Juan Cebedés. Pues no sé por qué sonaba tan lindo el chiste en mi mente. En fin, eh, Juan, hijo de Zebedeo, escribió un libro que es el Evangelio de Juan, que nosotros conocemos como el Evangelio de Juan, uno de los 4 evangelios. Lo interesante, un poco en el contexto histórico, es que Juan ya tenía unos 90 años cuando escribió este libro, era de avanzada edad y probablemente era uno de los últimos, o quizás lo más probable es que era el último sobreviviente de todos los 12 discípulos y hasta de Pablo. O sea, Pablo ya había fallecido a la altura de cuando él escribió este libro. Sus otros amigos, Pedro, Mateo, todos los apóstoles ya habían fallecido. Era el último sobreviviente. Y al igual que las otras personas, le dijeron: Juan, tú tienes que dejar una evidencia, tienes que documentar lo que pasó en tu vida. Y él probablemente ya tiene que haberlo dictado por la edad que él tenía, alguien tiene que habérselo escrito, pero él dictó su visión de lo que había pasado cuando él estuvo con Jesús, esos 3 años y medio. Historia que la mayoría ya conocían, pero él quiso documentarlo. Ahora, lo interesante de Juan es que Juan no solamente cuenta el qué pasó, no solamente cuenta el qué, sino que también él cuenta el por qué. No se queda tranquilo con decirte: ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó, sino que él va un poco más allá y él dice por qué pasaron. Estas cosas que pasaron tenían un propósito, estas cosas que pasaron tenían un objetivo. Y de hecho, él, a diferencia de la mayoría de las personas que escriben, él dio el motivo de su escritura al final del libro. La mayoría de la gente lo hace al comienzo, de hecho muchos lo ponen como un título o un subtítulo, el motivo de por qué están escribiendo el libro, pero él lo pone al final del libro. Él explica por qué escribe este libro. No es solamente el qué, sino que además tiene un propósito, además tiene un objetivo. Y en Juan, el libro de Juan capítulo 20, Juan 20, creo que no se está viendo completo la pantalla. Vamos a ver aquí la cámara. Ahí. Juan 20, versículo 30. Miren qué interesante lo que dice. Miren qué interesante. Jesús hizo muchas otras señales. Aquí esto es interesante porque Juan a los eventos que nosotros llamamos como milagros, o que los otros evangelistas, los otros que escribieron el Evangelio lo escriben como milagros, estas cosas sobrenaturales que Jesús hizo, Juan le dice señales. ¿Y qué hacen las señales? Las señales te indican algo. Cuando hay un lomotoro en el camino, hay una señal que dice: viene un lomotoro. Entonces te están indicando algo, te están apuntando hacia algo, te están diciendo, te están dando una pista de algo. Cuando hay un signo par, tú sabes lo que va a pasar en esa esquina y lo que tú tienes que hacer. Las señales te indican algo. Las señales, los signos te dicen: aquí hay una curva. Y así lo escribe Juan. Dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Y aquí destaco la palabra libro también, porque esto se lo he dicho antes cuando he enseñado otro evangelio. Juan no tenía idea que su libro y su documento iba a estar en la Biblia, ¿ya? Entonces no está hablando de la Biblia, no está hablando de la Torá ni de algún manuscrito sagrado. Está hablando de este libro, de Juan, del documento que él está haciendo. No está hablando de toda la Biblia, por si acaso, porque él no tiene idea que la Biblia va a existir. Y no tiene idea, ni menos tiene idea que su documento va a estar dentro de ese libro que son 300 años después, en el siglo IV. Entonces, él está diciendo las cuales no están registradas en este libro. ¿En cuál libro? En Juan, ya en el libro que él está documentando. Entonces Jesús hizo muchas otras señales, ojo que la nombro como señales, en su presencia, las cuales no están registradas. O sea, hizo muchísimas más, hizo muchas otras cosas, eventos que podrían haberse escrito, pero no la registró toda. ¿Por qué? Porque elige algunas específicas para contárnoslas. Y dice: pero estas, las que él tiene escritas en este libro, se han escrito para que ustedes crean. ¿Ya? Esto es interesantísimo. Él dice: miren, yo vi lo que pasó y estas que estoy escogiendo son señales, y quizás todas las otras eran señales, pero estas específicas apuntan a algo
que Dios quería y Jesús quería que supieran con respecto a Él. ¿Ya? Estas señales están diciendo algo con respecto a Él. Estas señales y estas cosas que Él hizo tienen un propósito y tienen un objetivo. Las señales tienen un propósito y tienen un objetivo. No son cosas al azar, que, oh, que escapo Jesús, oh, mira por qué hizo esto, oh, que tiene poder. No, no, no. Las cosas que Él hacía tenían un objetivo específico, por eso Él las llama señales. Y estas señales que Él ha escrito son para que tú y yo, que estamos leyendo el documento de Juan 2 milenios después, podamos creer. ¿Creer qué? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere que creamos. Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer, que eso era el propósito, creer, y para que al creer en su nombre tengamos vida. En el nombre de Jesús podamos tener vida. Que la muerte no sea nuestro límite, sino que tengamos vida adelante también después de la muerte física. Entonces, miren, lo que Juan está haciendo aquí, está diciendo, miren, pasaban cosas específicas, que la podemos decir, eran un evento, donde se producía lo que nosotros llamamos un milagro, o un evento sobrenatural, pero que en realidad ese evento sobrenatural eran señales que están apuntando a algo, y esas señales que están apuntando a algo nos están diciendo algo de Jesús que se transforman en evidencia. ¿Para qué queremos esta evidencia? Para creer qué. ¿Creer qué cosa? Bueno, lo que Jesús está enseñando, lo que Juan nos está queriendo decir con respecto a Jesús. Y así recién podamos tener confianza en. Ese es el orden correcto de las cosas y ese es el orden correcto para toda la fe, para todas las creencias que nosotros tengamos en la vida en general. Primero hay algo que ocurre que es una señal que se transforma para cada uno de nosotros en una evidencia. Teniendo esta evidencia, nosotros recién podemos creer que o confiar en. ¿Ya? Entonces, Jesús específicamente hizo muchas, dice Juan, pero quiero enfocarme en esta que voy a escribir, que en realidad son 7 señales que las voy a ir tocando durante esta serie de lecciones, intercalando con lo que estoy enseñando de los pretextos que algunos tienen y por qué tenemos que tener evidencia. Y esto tiene que ver por qué tenemos que creer, y esta es la evidencia, perdón, que existe para que nosotros podamos creer en Jesús y no eludir y no poner pretextos. Entonces, como dije, son 7 señales y estas señales específicamente tienen que ver, por supuesto, con los milagros. Juan lo nombra como señal porque está apuntando a algo específico, insisto. Tiene un objetivo esa señal, no es solamente un milagro. Es un milagro, pero tiene un objetivo mayor. Está apuntando hacia algo que viene, algo que va a pasar, algo con respecto a Jesús, algo que Jesús va a hacer, o algo que tiene que ver con la identidad de Jesús, o con lo que está haciendo, etc. Entonces está apuntando a algo específico, y hoy día vamos a ver la primera señal, e muy interesantemente, la primera señal, el primer milagro es cuando convierte el agua en vino, convierte el agua en vino. Y algunos podrían decir, ¿qué tiene que ver? ¿Qué sentido tiene? Bueno, hoy día quiero que veamos un poco qué pasó y entremos de lleno a Juan capítulo 2, versículo 1 dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Entonces había una boda, había un matrimonio, se estaba celebrando un matrimonio. Y la madre de Jesús, María, estaba en ese lugar, se encontraba en ese lugar, y después nos damos cuenta que María probablemente tenía que ver con la organización del matrimonio, estaba ayudando en algo, quizás estaba a cargo del catering, quizás estaba a cargo de la parte de banquetería, estaba ayudando en eso, pero María era parte del comité de organización de la boda, estaba ayudando a algunos amigos. Entonces ella estaba ahí en esa boda, pero también dice, habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ya estaba María ahí, pero también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Ahora, lo interesante es que Juan no cuenta mucho contexto más, porque toda la gente ya había escuchado esta historia, no solamente de Juan, sino que de Mateo, de Pedro, de los otros discípulos, ya habían escuchado muchas veces la historia del mismo hermano de Jesús, de Santiago, quizás Pablo también contó esta historia, ya habían escuchado muchas veces esta historia, entonces no da muchos detalles más de lo que estaba pasando
en la boda, sino que se va directo a la situación. Entonces estaba María ahí en la boda, después llegó Jesús, llegaron sus discípulos, estaban invitados todos ellos. Ahora, al tiro dice, miren, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Y esto es muy interesante, no se da mucha más explicación. Entonces uno aquí puede tender un poco a especular y imaginarse ciertas cosas, cómo fue la vida de Jesús y su madre. Yo me imagino a María ahí haciendo el pan y de repente se le acaba la harina. Y una mamá dice, ya Caco anda a comprar más harina. Entonces, yo no sé, María le decía a Jesús, se me acabó la harina. Haz lo que tengas que hacer, yo me voy a dar vuelta, no voy a mirar. Entonces Jesús de repente aparecía con la harina, no sé, estoy inventando, pero tiene que haber sido interesante porque ¿por qué María sacaba el vino? La avisan a María sacaba el vino, María se da vuelta, dice acá la madre de Jesús y le dice, Jesús, ya no tienen vino. O sea, si mi mamá viene y dice, se acabó. Ahora, hay que aterrizar un poco esto. Las bodas en esa época, es como las bodas de campo en Chile, duraban varios días. Podía durar un fin de semana sin problema, 2 o 3 días una boda, una celebración con comida. Imagínate que en la boda se acaba algo importante, se acabó la torta. En esa época el vino es importante por un tema del agua, que lo hemos conversado en otras ocasiones, pero imagínate que se acabó algo importante, se acabó la torta, se acabó la comida, se acabaron las bebidas, se acabó algo, y por supuesto una vergüenza para la familia, ¿qué vamos a servirle a las demás personas? Esto es algo importante como parte del banquete. Entonces María se da vuelta y dice, Jesús, se acabó. Entonces viene Jesús y le dice, mujer, chiquillos, si tu mamá te habla en la casa, no intenten en casa, por favor. Mujer. Oye, y menos digan, oye, Jesús lo hizo, por eso yo también lo hago. No. Ahora, aquí hay una traducción que quizá la traducción es correcta, la palabra mujer, pero dentro del contexto, lo que Jesús quizá irónicamente le está diciendo, mi dama. Esa es como la expresión correcta. No es que está diciendo, ay, mamá, no es como decir, ay, mamá, no era ese tono, sino que él está usando un tono más formal y le dice, mi dama, mujer. Eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, de alguna otra forma, dice, mamá, yo vengo a salvar el mundo, no vengo a salvar bodas, no soy el salvabodas. ¿No es cierto? Yo vengo a salvar, mamá, a ver, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y aquí viene la mejor parte. Y esta parte es cómica, yo la encuentro muy cómica. Porque Jesús le responde eso a su mamá, mamá, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Por qué me mete a mí? ¿Y qué hace María? Mira a los sirvientes y le dice, hagan lo que él le ordene, y se va. Es la mamá. No tiene nada más que decir. Lo quedo mirando, Jesús le responde, lo queda mirando, no le dice nada. Hagan lo que él le ordene, y se va, y se manda a cambiar, se da media vuelta y se va. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer lo que tenía que hacer y no había mucho más que conversar. Se la dejó clarita ahí. Y no hay más contexto, ¿eh? Como digo, no hay más contexto, pero es así. María miró a Jesús cuando le respondió, después miró y dijo, hagan lo que le diga, se fue. Dentro del contexto dice que habían ahí 6 tinajas de piedra, ¿ya? Eso es lo que viene al tiro, no estoy saltándome nada, así le está contando la historia a Juan. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. O sea, que tenía que ver con ceremonias de limpieza, donde en algunas ceremonias tenían que lavarse las manos, en otras ceremonias tenían que lavarse hasta los codos, la forma en que tenía que lavarse, cuánto tiempo. Eran tinajas que se usaban específicamente para eso y que tenían que ver con la forma que venían viviendo ellos, el seguir a Dios, sus ceremonias, sus tradiciones, sus costumbres, la forma en que ellos se relacionaban con Dios, la forma en que ellos se relacionaban con la religión,
la forma en que funcionaba el judaísmo o su práctica de ser seguidores de Dios. Entonces había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. En cada una cabían unos 100 litros. Entonces aquí ya empieza la señal, por si acaso. Y esto es súper interesante. Ellos están ocupando algo que tiene que ver con sus ritos. Ellos están ocupando, Jesús les dice que ocupen algo que tiene que ver con sus ritos. De hecho, le dice, miren, Jesús le dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes la llenaron hasta el borde, hasta arriba. Entonces Jesús está diciendo, miren, usen esto, que ustedes lo usan, el uso de esto es para algo que tiene que ver con su ceremonia, algo que ustedes los cuidan porque tiene una función sagrada dentro de sus prácticas. Pero esto se está acabando, lo vamos a ocupar ahora para otra cosa. Porque el pacto que Dios había hecho con ustedes, el antiguo pacto o Antiguo Testamento, como conocemos también esta parte de la Biblia, el antiguo pacto tenía fecha de caducidad, tenía fecha de vencimiento, no era para siempre. Esto se empieza a acabar. Y lo que practicaban antes y el uso que le daban a estas cosas ya no va a tener el mismo uso. Porque ya ni siquiera va a importar ese uso que ustedes le daban, porque viene algo nuevo. O sea, Jesús empieza a dar una señal de algo nuevo con lo que él iba a hacer. Entonces, hace que ocupen esto que para ellos era algo sagrado y ceremonial, que ya no va a seguir siendo necesario porque viene algo nuevo. Entonces dice, ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Ahora, nadie está entendiendo mucho aquí, porque había agua, sacaron un poco, le llevaron al que está a cargo del banquete, al que está a cargo de probar las cosas, el maître o como se llame. Y dice que así lo hicieron. Y el encargado del banquete probó el agua, que se le estaba llevando el agua. Así lo hicieron, el encargado del banquete probó el agua, que por supuesto se había convertido en vino, en algo nuevo, en algo que no tenía que ver con lo que estaba allá adentro. O sea, lo que estaba allá adentro, para lo que se usaba normalmente, estas tinajas que tenían, que eran un objeto y una representación del antiguo pacto y de cosas que ellos tenían que hacer, ya no iba a tener ese uso, ya no iba a tener ese valor, sino que iba a tener algo nuevo dentro de esto, una nueva práctica, una nueva forma, un nuevo estilo, una nueva marca que Jesús venía a traer a este mundo. Ahora, el maestro, sin saber de dónde había salido esto, aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían llenado ya de agua esto y que habían sacado el agua, entonces lo probó sin saber de dónde lo habían sacado y llamó aparte al novio. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Todos sirven primero, en primer lugar, el mejor vino. Y cuando los novios ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. O sea, sirven el copete más bueno al comienzo, y cuando ya están medio chambreados, así como ya no les importa qué vino viene, ahí les dan el más barato. Eso es lo que está diciendo. Cuando ya están medio pasaditos, cuando ya sienten que las cosas ya no les importan los sabores, ahí les entregan el más malo. Pero dice, pero tú ha guardado el mejor vino hasta ahora. Aquí está la señal, aquí está lo que Jesús está apuntando. Existía algo que era bueno, que no estaba mal, que se estaba usando de una forma que tenía que ver con la limpieza, que tenía que ver con la purificación, que tenía que ver con lavarse. Pero lo que ahora viene es mejor. Lo que ahora viene, lo que estaba guardado, lo que va a aparecer ahora es mejor. ¿Sirvió? Sí sirvió. De hecho, ya hemos conversado de esto, muchas veces mal utilizaron todo ese pacto, hicieron cosas que no tenían que hacer, pero sirvió y los que los trataron de hacer bien, funcionó bien. Pero ahora viene algo mejor. Entonces, por supuesto, esto que pasó en esta situación fue más que un milagro. Fue mucho más importante que un milagro. Esto simplemente y contundentemente fue una señal. Fue una señal. Jesús le estaba diciendo, miren,
en este evento donde nos damos cuenta que algo falta, que algo está siendo necesario, vengo en ayuda de lo que es necesario, pero más allá que eso, con algo mejor. Con algo mejor. Estoy trayéndole algo que va a ser mucho más importante, algo que va a trascender, algo que va a impactar, algo nuevo. Este es una señal que empieza a decir, miren, aquí se está acabando ya las cosas que estaban haciendo mal, la ceremonia y algunas cosas que ustedes le habían dado mucha importancia y vamos a volcarnos a hacer algo nuevo, algo que va a impactar, algo que va a cambiar. Entonces, esto fue mucho más que un milagro, fue una señal. Y miren lo que dice Juan. Esta primera señal, o sea, es una señal milagrosa, la hizo Jesús en Caná de Galilea, y ojo, así reveló su gloria, y sus discípulos recién ahí, después de esto, creyeron en él. Ahora, esto es interesante también decir esta parte, creyeron en él, porque los discípulos creían cuando se le entregaba la evidencia, pero después descreían, siempre estuvieron así, que creían y después tenían dudas. Creían, pero después tenían. Pero en este caso específico, hay una evidencia que se le entregan, y por supuesto, en este caso, hay una razón para creer. Ellos vieron lo que pasó, ellos vieron lo que Jesús hizo, ellos no relacionaron, ellos no fueron capaces de asimilar esta señal y decir, esto es lo antiguo con lo nuevo. No, eso se dio cuenta Juan 90 años después, y por eso 90 años después él le puso señales, no milagros, dijo, estos son señales, y él apuntó que él dijo que estas cosas estaban apuntando hacia algo. Y por eso él le dijo, esta fue la primera señal, no el primer milagro, no el primer evento sobrenatural, sino que puso el término señal. ¿Por qué? Porque estas cosas estaban apuntando a algo que Jesús quería enseñar y él lo asimiló muchos años después, para que nosotros hoy en día pudiéramos asimilarlo y pudiéramos darnos cuenta. Y por supuesto, da una evidencia, da un fundamento para que ellos puedan creer. Hay una razón para creer. Después continúa el texto y dice que después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, con sus hermanos. Recuerden que María después tuvo varios hijos más, hijos e hijas, tenía varios hermanos. Después de esto, entonces Jesús bajó a Capernaum, a un pueblo cercano donde estaban, con sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Ahora, la diferencia que tenemos entre Juan y todas estas personas que estuvieron ahí es que ellos creyeron por ver. Ellos vieron la evidencia. A diferencia de nosotros que hoy en día escuchamos la evidencia, ¿cierto? Algo que pasó, que ellos vieron, porque de hecho Juan comienza su libro así, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que ellos realmente fueron capaces hasta de tocar, de experimentar, en lo que enseña. Ellos vieron, estuvieron ahí, fueron testigos oculares, y nosotros, a diferencia de nosotros, que nosotros oímos, escuchamos lo que ellos vivieron y lo documentan. Y tan importante es, Juan, por favor, regístralo. Le tienes que haber insistido, algo que él ya había enseñado muchas veces, y él registró este documento, y registró este documento con 7 señales específicas que él dijo, yo quiero que ustedes sepan estas 7 señales, porque estas 7 señales están apuntando a algo que nosotros nos dimos cuenta mucho tiempo después. Lo que Juan está diciendo es que, miren, el verbo, la palabra, el logos, este Dios que siempre existió, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que necesito que ustedes sepan. Dice, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, al primer hijo, al único hijo de Jesús, llena de gracia y llena de verdad. Yo lo vi, yo lo experimenté. Y te aseguro algo, si tú le preguntaras a Juan o a Pedro o cualquiera, le dijera, hay que creer nomás, ellos te dicen, no. En ninguna parte de lo que nosotros hemos escrito dice que hay que creer nomás, hay que tener una evidencia para creer. Y Jesús nos mostró una evidencia para creer. Y por eso nosotros documentamos esto para creer, por eso Mateo documentó.
Por eso Pedro documentó y se lo escribió a Juan Marco, que conocemos el libro de Marcos. Por eso Juan también documentó, por eso Lucas también, después de que alguien le pidió que documentaran, él hizo un trabajo exhaustivo para ponerlo cronológicamente. Porque ellos estuvieron ahí, experimentaron y ellos vieron. No es llegar y creer, ellos tienen una evidencia y por eso lo documentan. Por eso Juan le dice, estas cosas, estas señales que pasaron, se han escrito para que ustedes, todos los demás, los que estamos leyendo el documento tuyo, podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre podamos tener nosotros vida. De eso se trata. Que ellos quieren entregar una evidencia, no es algo al voleo, no es algo al azar. Ellos están diciendo, aquí está la evidencia, yo la viví. Y esto no son milagros porque sí, no son milagros al azar. Lo que Jesús hizo no fue al azar. Son señales que querían apuntar hacia un objetivo. Y yo quiero que tú conozcas cuál era el objetivo de las señales. El objetivo de estas señales, y que yo escribo específicamente, es para que tú, yo y todos los que puedan leer este documento crean. Yo estuve ahí, yo lo vi. Y Jesús estaba apuntando a algo. Esto es una evidencia real. Algo que yo como testigo ocular documenté sin saber que iba a estar en la Biblia tiempo después. Por eso él dice, estas cosas escribo en este libro, en este documento que es de Juan. Ahora, empezamos a tener evidencia. Vamos a empezar a tener evidencia poco a poco. Evidencia real. Evidencia que ha trascendido más de 2000 años. ¿Cuál va a ser tu fundamento? ¿Dónde vas a fundamentar realmente tu fe? ¿Vas a poner en la balanza las evidencias? Aquí hay una. El documento de Juan. Y él la escribe para que tú y yo creamos y tengamos vida. No es un fundamento superficial. Es un fundamento que se ha comprobado históricamente, que se ha mantenido a lo largo de la historia y que hoy en día todavía nosotros tenemos acá, en un libro que nosotros llamamos Biblia. La escribió para que tú y yo creamos de estas señales hacia donde Jesús estaban apuntando. ¿Vas a fundamentar tu fe? Fundamenta tu fe. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque hay evidencia, porque hay fundamento. Porque la fe y el creer y la confianza no puede estar cimentado en la nada, no es mágico. Sino que tiene que haber evidencia, tenemos que buscar la evidencia, tenemos que aprender de esa evidencia y no pueden ser respuestas superficiales, sino que tenemos que estudiarla y tenemos que ir a fondo y saber el contexto de cuándo se escribieron, cómo se escribieron, por qué se escribieron. Como lo dice Juan, no solamente contó lo que pasó, sino que contó por qué pasó. ¿Cuál es el objetivo de que pasaran estas cosas? Me dice cada uno de los jóvenes, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, para absorber y recibir la evidencia que tú nos entregas. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por los jóvenes que están acá. Bendícelo a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, chiquillos, por su atención. Los estamos extrañando, los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.